¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable. Nuestro magazine al ritmo de la mañana. Muy bien, y luego de nuestro consultorio legal, vamos ya a tener nuestro educación financiera. Educación financiera que nos llega con el magíster Samuel Mejía. Y hoy, pues, nuestro panelista de hoy nos va a hablar sobre el IGB, todo sobre el impuesto general a las ventas. ¿Cómo está, magíster Samuel? Buenos días y bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo a todos los oyentes. Qué bien, qué bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por la capital? Con bastante frío acá. Estamos todavía en el en uno de los meses más fríos del año. La humedad, ¿cuánto llega? 90, algo más, ¿no? Más, pasa, 93, 92, más o menos. Sí, ahí el frío pasa hasta los huesos, como dicen aquí, ¿no? Sí, acá el principal problema es la humedad, pues. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va el panorama? ¿Cómo ve usted financieramente? ¿Cómo lo ve al país? Bueno, financieramente parece caminando mejor porque el crecimiento económico ya superó los pronósticos, estamos superando el 4%, si bien no es suficiente, pero está por buen camino, ¿no? Uh-huh. Para el común de la gente debe entender que mientras el país, cuando hablen de crecimiento económico, significa mayor producción, mayor empleo, y eso implica reducción de pobreza, ¿no? Pero para que eso se logre, el país debe crecer encima del 7% anual, ¿no? Uh-huh. Cuando crecen 3, 4, 2%, básicamente se mantiene, digamos, ¿no? Pero cuando se crece encima de 7 o 8% anual, ya es un crecimiento importante y la pobreza empieza a bajar rapidísimo, ¿no? Porque bien, se generan fuentes de empleo, oportunidades de negocios, la gente mejora sus ingresos, se genera mayor competencia en el mercado, etcétera, ¿no? ¿Y qué opinión tiene usted desde ese lado? Por ejemplo, hoy estamos quedándonos sin limón. El costo está pues elevándose y más que todo el producto se va escaseando. Claro, lo que pasa es que en el Perú el tema agrícola todavía es muy precario, ¿no? Porque muchas regiones del país siguen cultivando como hace de repente miles de años atrás o cientos de años, ¿no? O sea, siguen cultivando en función al clima, a la naturaleza, ¿no? O sea, si llueve o no llueve, si es temporada o no es temporada, etcétera, ¿no? O sea, no hemos, digamos, aplicado conocimiento científico en la agricultura y por eso tenemos fechas de abundancia y fechas de escasez, porque dependemos estrictamente de la naturaleza. Pero hay otros países que ya producen todo el año porque han logrado, por ejemplo, producir en épocas de sequía porque tecnifican el riego, etcétera, ¿no? En Chota usted mismo puede ver, por ejemplo, hay temporadas que la pava sube bastante, la pava baja bastante porque siembran según el clima, o sea, como hacían nuestros antepasados. Pero en Chota no hay, creo yo, hasta ahora ninguna zona donde haya riego tecnificado, ¿no? Por goteo, por aspersión, etcétera, ¿no? Estamos muy atrasados en eso, ¿no? Estamos muy atrasados en agricultura y lamentablemente eso se debe pues digamos a la mini producción, ¿no? O sea, cada gente, cada persona siembra su parcelita y no hay el concepto de asociación o empresarial de sembrar grandes cantidades para poder financiarse, para poder ser fuertes, ¿no? Cada agricultor solo es muy débil, es muy pequeño. Uh-huh. Entonces nos falta eso. Por eso que la agricultura de la costa es la que está sacando ventaja, porque la agricultura de la costa es industrializada, es manejada por empresas y la mayoría de productos son exportaciones. Y ellos ya practican el riego tecnificado, porque en los desiertos de Trujillo, por ejemplo, que antes solo veíamos arena, uh-huh, ahora hay grandes extensiones ya de cultivos que en gran parte van a la exportación. Algunos porque no lo consumimos en el país por costumbre y otros porque es un mejor mercado, ¿no? Y entonces está orientado a eso, pero la agricultura de la sierra está bastante retrasada todavía, ¿no? Y a propósito, magisterio, y es bueno, ya que usted tiene la herramienta en la mano, como se dice, de la contabilidad, hablar de los impuestos, ¿tiene alguna opinión sobre la reducción del impuesto a las agroexportadoras en un 15% y que, bueno, ha sido cuestionado por algunos? ¿Usted de qué lado lo mira? Claro, mire, todo lo que son incentivos tributarios, como esos son temporales,
están bien hechos. Lo que pasa es que algunas normas ya es un tema a veces de quién está en el Congreso, Ujú. que a veces lo prolongan mucho tiempo, ¿no? Pero a veces aplicar incentivos está muy bien. ¿Por qué? Mire, ve. Porque, por ejemplo, el tema de la agroexportación hasta hace un tiempo atrás, que empezó en el año 2000, todavía con el gobierno de Fujimori, se dieron unas leyes para crear empresas en la costa, ¿no? Agroexportación, pero estas empresas tenían un diferente régimen tributario y régimen laboral, y eso permitió que se instalaran un montón de empresas en la costa y se produzca lo que hoy se produce y genera un montón de empleo. Pero luego de un tiempo muchas de esas empresas crecieron enormemente y la ley no contempló ese crecimiento tan rápido y permitieron que algunas crecieran muchos, pero se ahorraran bastantes impuestos. Entonces estuvo bien la iniciativa, pero a lo largo del tiempo tuvieron que hacer ajustes. Ahora, por ejemplo, con estas normas que están, así igual también hay una tasa de IGB diferente para lo que es actividad turística, ¿no? Restaurantes, hoteles, todo que pagan 10% ahora, igual a la industria 15%. O sea, eso ayuda, porque necesitamos que esas empresas tengan menor carga tributaria para crecer un tiempo, fomentar empleo, aportar al país, y luego ya tienen que entrar en un tema de normalización, ¿no? Ojalá que las autoridades posteriores, de cada 2, 3, 4 años, no se olviden y lo dejen pues eternamente ahí, ¿no? Entonces, ese es el problema. La iniciativa de reducir impuestos es buena siempre y cuando sea temporal, Ujú. pero si lo hacen muy larga y ya suena a discriminación, ¿no? Bien, Magíster, bien por darnos una lectura de estos temas. Todo sobre el IGB. ¿Qué es el IGB? Vayamos en primer lugar, ¿no? A ver, bueno, mucha gente a veces se preocupa por este impuesto, ¿no? Bueno, el IGB es el impuesto general a las ventas. Ujú. En el resto del mundo normalmente se conoce como IVA, ¿no? Impuesto al valor agregado. IVA, así, Ujú. con B chica, como decimos nosotros, ¿no? IVA, así se conoce en otros países, y en el Perú es IGB, pues, ¿no? Impuesto general a las ventas. Mire, este es un tema para todos los emprendedores, los microempresarios que están iniciando sus negocios, ¿no? O los que quieren iniciar. Este es uno de los impuestos, digamos, a que le tienen temor, ¿no? Dicen, no, mucho IGB voy a pagar, que la SUNAT me cobra demasiado IGB, y todo le culpan a eso, ¿no? Entonces, lo que hay que decir aquí es que cualquier persona que haga un negocio, que quiera hacer un negocio, no tiene por qué temerle al IGB ni a la SUNAT, porque el IGB es un impuesto que no lo pagan los empresarios, o sea, no es un tema que sale del bolsillo del empresario. El IGB lo pagamos los consumidores. Usted cuando Ujú. va a un restaurante y consume algo y pide una boleta, en el precio que paga está pagando el IGB. Si toma una Coca-Cola por ahí y le dan una boleta, está pagando el IGB. Y si le dan una factura, es lo mismo. La única diferencia es que en la factura usted lo ve separado el IGB y en la boleta no lo ve separado, lo ve todo en un solo precio, ¿no? Pero digamos, se va a comprar cualquier cosa por ahí en una ferretería, algo de 20 soles, le venden 20 soles. Si usted pide boleta o factura, igual es 20 soles, ¿de acuerdo? Y ahí usted ya pagó el IGB. El Ujú. problema viene cuando usted no pide comprobante, ¿no? Si usted no pide ni boleta, no pide ni factura, no pide nada, igual pagó sus 20 soles. ¿Y dónde se queda el impuesto? Se queda en el mal empresario, ¿no? Se queda en el bolsillo del empresario y ese impuesto ya no llega al Estado porque no le dio un comprobante. Entonces, cuando le dan el comprobante, ahí sí el impuesto se traslada al Estado, porque el empresario que dio comprobante está obligado a gestionar ese impuesto y a entregarlo al Estado. Pero ¿quién lo paga? Lo paga el consumidor, no lo paga el empresario. Eso que quede bien claro para la gente que quiere hacer negocios que tienen miedo a ese impuesto, porque es 18%, ¿no? Entonces, el IGB no afecta el costo, no afecta la ganancia, no afecta la rentabilidad. Es simplemente un impuesto que se traslada de una mano a otra, empezando por el consumidor. El consumidor, una vez que paga, ya el dinero lo entregó y el empresario lo tiene. Y ahora el empresario tiene que liquidarlo, tiene que administrarlo, y para eso sí necesita un buen servicio contable para que liquide bien ese impuesto, porque van a ser, pues en el mes va a ser, digamos, 200 compras, 200 ventas, y ya se complica, ¿no? Por la cantidad de operaciones. Entonces, ese IGB, repito, que lo paga el consumidor, no el empresario, llega a manos del empresario, y el empresario lo único que tiene que hacer es administrar ese dinero 18% y liquidarlo para pagarlo al Estado. El problema ahí se radica en que una vez que entra al bolsillo del empresario, el empresario informal o el empresario, digamos, o el mal empresario, trata de hacer maravillas para quedarse con ese impuesto y no entregarlo al Estado.
El buen empresario simplemente lo liquida y lo entrega al mes siguiente al Estado, ¿no? Por ejemplo, todas las compras y todas las ventas que hacen en agosto, el IGB se liquida la quincena de septiembre y ahí se entrega al Estado. Segundo tema es que el IGB es un impuesto de carácter mensual, ¿eh? Y eso también es otro tema de los empresarios, tienen esa confusión. Cuando a veces algún mal contador, que también lo hay, les hace maravillas o les dice que después de 3, 4 meses les puede arreglar el IGB, ¿no? El IGB es un impuesto mensual. Nacen los cálculos el 1 del mes y terminan el 31 del mes o el 30, según el mes. No hay más, es un impuesto netamente mensual. Se liquida, se paga, se calcula mensualmente. Solo que hay un plazo que la SUNAT nos da, ¿no? Nos da, por ejemplo, para agosto. Tengo para declarar aproximadamente entre el día 13 de septiembre hasta el 22 de septiembre, según mi último dígito de RUC. Entonces ahí se declara. Pero, repito, es mensual. No tiene nada que ver con el impuesto anual de renta, ni se liquida aparte una declaración anual de renta para declarar el IGB, no existe. Solamente existe la declaración mensual. El tercer aspecto, para declarar el IGB, tengan en cuenta los pequeños empresarios, no es suficiente decirle a los vendí 10,000, compré 6,000 y la diferencia es el IGB. No es suficiente. Pero eso es lo que pasa en la mayoría de casos, porque contratan un servicio contable, yo le llamo siempre el contador ambulante, ¿no? Porque son contadores que, si bien tienen el grado, el título, a veces no ejercen la profesión o cachuelean simplemente. Entonces lo único que hacen es, dame tus ventas, dame tus compras, suma y resto y paga tanto. No es eso el trabajo que hay que hacer. Primero, para eso hay que elaborar los registros de ventas, o sea, un detalle de todas las ventas, un detalle de todas las compras, porque eso es lo que exige la SUNAT. Y después, producto de estos dos libros, que son ahora electrónicos, recién voy al cálculo del impuesto y fijo la fecha de pago según mi dígito de RUC. Entonces, en conclusión, ¿qué significa el IGB ahí para el pequeño empresario? Es, ¿cómo gestiono el IGB que pagué cuando compré? O sea, el empresario cuando compra mercadería está pagando IGB. Entonces, primer dato ahí. Segundo dato, también recibe dinero, recibe IGB cuando vende. Entonces, hay IGB que paga cuando compra mercadería y hay IGB que recibe cuando vende mercadería. A fin de mes tiene que hacer esa liquidación, ¿no? Esa suma y resta, haciendo su registro de ventas, haciendo su registro de compras, y luego hace su pago de impuesto del IGB bien calculado. Cuarto aspecto ahí, ¿qué pasa cuando la gente tiene problemas con el IGB y la SUNAT les multa porque pagaron mal el IGB? El problema se debe a dos cosas. Uno es que, como digo, los contadores ambulantes no hacen el registro de compras, o por pereza o porque cobran de repente un honorario muy barato. Lo que hacen es agarran la información que está colgada en el internet, en la página de SUNAT, y lo descargan como si fuese válido. La información que está en el portal de SUNAT es 90% válido, 10% es falsa, porque no corresponde a operaciones reales o corresponde a operaciones que se anularon y que SUNAT no termina de actualizar para la fecha que uno descarga. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene su empresita y ha comprado algo por 5,000 soles en Chiclayo y lo pagó en efectivo? Resulta que SUNAT le reporta que la compra está ahí en efectivo, la factura está, pero no le dice cómo lo pagó, porque SUNAT no sabe cómo lo ha pagado, y SUNAT no lleva control de los pagos, lleva control de las emisiones nada más. Pero su contador agarra y lo toma esa factura y lo usa el IGB, y ya usted descuenta IGB porque ha pagado en la compra. Ya. Pero legalmente eso es ilegal, porque si usted pagó una factura de 5,000 en efectivo, no tiene valor, no tiene derecho a usar el IGB, y eso se llama ley de bancarización. Entonces, cuando un registro de las compras sea bien hecho, necesita revisar leyes de detracciones, bancarización y percepciones, incluso hasta retenciones. Entonces, esos detalles no nos dice la SUNAT, nos dice la administración, nos dice el pequeño empresario en coordinación con su contador, y así hacen su tema, ¿no? El segundo factor por el cual cometen errores es porque alguien les pinta por ahí y dice, tengo mucho IGB por pagar, ¿qué hago? No falta un mal elemento que dice, yo conozco a alguien que te vende facturas. Eso, señores, es ilegal, con eso pueden terminar en la cárcel. Ese delito se llama defraudación tributaria y ahora es un delito penal. Mucho ojo con eso. Y SUNAT tiene 1000 maneras de detectar eso,
y luego les va a hacer pagar todo el IGB, todas las multas, todos los intereses, y si no pagas, pues te abren un proceso penal por defraudación tributaria. De hecho, hay más de 200 contadores presos ahorita en el Perú por esos temas, ¿no? Mire, y para ir cerrando, y el IGB del 10% que aplica la SUNAT, mayormente ¿a quién le está dirigido? Mire, ahora por ejemplo hay una ley temporal que es para restaurantes y hoteles, todo lo que son actividades turísticas. Hay una tasa que de 10% y está vigente hasta el 2026, diciembre. Entonces ahí por ejemplo los restaurantes tienen una gran ventaja. ¿Por qué? Cuando compran pagan 18%, pero cuando venden reciben solo 10%. Por lo tanto, están acumulando 8% a su favor. De acá a unos años ellos van a tener un crédito fiscal, o sea, un ahorro de IGB en la SUNAT por varios miles de soles y que eso les va a servir para pagar IGB los siguientes años. Entonces, pero para eso hay que tener en orden su contabilidad y tienen que acogerse a esa nueva tasa. 10%, todos los restaurantes ahorita pagan esa tasa por ley, pero es temporal. Y luego ya seguro se va a modificar, pero hay que tener en cuenta porque en la práctica hay muchos restaurantes que no están aplicando esto y están perdiendo dinero. Claro, o sea, hay procedimientos y que es necesario, contador, para que estas empresas, estos pagadores de impuestos tienen que tener el asesoramiento debido para que se cumpla como establece esta norma. Siempre recomiendo eso, que traten siempre de contratar un buen servicio contable, o sea, alguien que realmente se dedica a la labor contable. Y yo lo comparo siempre con cuando hablo con mis clientes lo siguiente, ¿no? Si a usted le duele, le molesta alguna parte de su cuerpo, usted no llama a cualquier vecino, cualquier familiar que sabe que estudió medicina, pero que no ve dónde trabaja ni sabe dónde ejerce la medicina, no lo llama. Usted lo que hace, va a ir a una clínica, pide a los amigos alguna referencia de alguna buena clínica, algún buen doctor, algún buen médico, y ahí se va. Hagan lo mismo con su empresa, porque el contador es el médico de la empresa. No sean aventureros ahí, porque a la larga les va a costar muy caro eso ahí. Bien. Magíster Samuel Mejía, entonces ha sido un gusto conversar hoy a propósito sobre el impuesto general a las ventas, el IGB. Será hasta nuestro próximo programa. Buenos días. Ok, hasta luego. Muchas gracias. ¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable.